noches, amigos televidentes. Sean bienvenidos a una semana más de información aquí en FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Les saluda Adaluz Anjura en compañía de Lourdes Rivera. Lourdes, buenas noches. ¿Qué tal, Adaluz? Buenas noches, amigos televidentes. También queremos extender un cordial saludo a los amigos que nos escuchan a través de Radio Hogar en los 94.1. Gracias por estar con nosotros. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy lunes 9 de julio. Miembros de Cambio Democrático presentan denuncia en contra de Rómulo Rux. Panameños rechazan aumento de energía eléctrica. Santa Sede confirma visita del Papa Francisco para la JMJ. En las internacionales, rescatan este lunes a otros 4 niños de la gruta inundada en Tailandia. Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, informó que no adelantará las elecciones. Esto es FETV Diario. Iniciamos con la información y el anuncio del incremento de la energía eléctrica ha generado gran molestia y rechazo en la ciudadanía y el sector comercial. Desde el anuncio de este posible incremento, el rechazo se manifestó en varios sectores del país, quienes se unieron en el llamado al apagón nacional que fue promovido en las redes sociales. El pasado domingo, por espacio de 1 hora, algunas comunidades permanecieron en la oscuridad mientras sonaban pailas y bocinas de los autos para hacerse sentir. Esta posible alza a la energía eléctrica podría tener un efecto dominó, lo que preocupa a la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, quien rechaza categóricamente que los consumidores de la energía eléctrica paguen el costo de las malas administraciones de los gobernantes en su momento. Este aumento se viene dando principalmente por ineficiencias que ha tenido los diferentes gobiernos en los últimos años en cuanto a la ejecución del plan de inversión necesaria para que nuestro sistema eléctrico funcione de una manera muy eficiente y específicamente hablando de la tercera línea de transmisión eléctrica que tenía que venir del oeste de Panamá hacia la ciudad. Seguramente la población que se ve afectada a nivel residencial sea la minoría, sin embargo todos los establecimientos de Panamá, los comercios, consumen más de 300 kilowatts, por lo cual les va a afectar el alza de la energía y a su vez esto será transferido al consumidor, el cual va a terminar golpeado su bolsillo también. Barletta agregó que estarán firmes con su rechazo y tomarán las medidas que sean necesarias para evitar tal aumento. Esto le va a golpear a muchos comercios, los cuales tendremos que ver si se reglamenta o no este nuevo aumento, en qué queda. La única forma que este aumento no golpee al panameño es que no se dé. Y la única forma que podemos hacer, ayudar nosotros a que esto no se dé, es seguir hablando con el gobierno nacional para ver qué fórmulas se pueden buscar que no sean traspasar este aumento al consumidor final. El presidente Varela lamenta que los panameños deban recibir otro aumento. ¿A quién le gusta que le suban la luz? A nadie le gusta que le suban la luz. Pero son realidades con las que nos toca vivir producto del precio. Es como con la gasolina. La gasolina también depende del petróleo y nosotros cuando nos la suben no nos gusta, cuando nos la bajan entonces tomamos la baja, pero hay cosas que no dependen directamente de los gobernantes, sino que dependen en un 60% en este caso del mercado internacional, del costo del petróleo. Ojalá. Nosotros opinamos que debe ser el gobierno panameño quien asuma sus propias responsabilidades y asuma el gasto de estas ineficiencias, las cuales no hubieran sido causadas si la tercera línea de transmisión se hubiera implementado a tiempo. Durante toda la semana se tiene programado varias manifestaciones pacíficas. Hoy se desarrolló en las afueras de la oficina de la ASEP. Para mañana será en las afueras de ETESA y posterior en Presidencia, igual que el rechazo de sectores económicos del país hasta que haya una mejor alternativa que no implique un incremento a la energía eléctrica. Con cámara de Elvis Pineda, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y en otro tema, el presidente Varela ofreció detalles sobre el proceso para la elección de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la visita que realizará a Panamá el presidente chileno Sebastián Piñera. El ministro de la Presidencia encargado va a dar un informe del reporte que recibió del Pacto Estado por la Justicia y de los 20 candidatos que fueron propuestos o escogidos por la comisión que se dio. Así que mañana iniciamos el debate. ¿Tomará en consideración la decisión de lo que le presentó el Pacto por la Libertad?
nosotros vamos a ver qué dicen, vamos a ver qué dicen, vamos a ver qué dicen. Nosotros escogimos 20 candidatos y de esos 20 saldrán los designados por el Ejecutivo en base a los criterios que dé la sociedad civil y al debate público que se haga. Chile es el tercer usuario del Canal de Panamá. Tenemos noticias interesantes que vamos a compartir esta noche de temas del sistema financiero panameño. Estamos viendo el tema de la agenda de turismo. Queremos desarrollar una ruta de turismo Pacífico Sur que le hemos llamado de Panamá a Valparaíso, y también el uso de Panamá como plataforma logística para las exportaciones de Chile hacia Asia y a otros continentes. Así queremos fortalecer las capacidades de la DIJ, la Dirección de Investigación Judicial, y para eso hemos pedido el respaldo de Chile. Así que yo diría que las áreas son seguridad, agrologística, conectividad marítima, turismo. Bien, y aumentan las fricciones a lo interno del cambio democrático. Los detalles en la siguiente nota. A pocos días para que se den las elecciones primarias del colectivo político de oposición Cambio Democrático, las fricciones entre dos de los principales candidatos de este partido político cada día aumentan, a tal punto que ese lunes fue presentada una denuncia en la Comisión Nacional de Elecciones de este partido contra el precandidato Rómulo Rux. Su investidura de presidente del partido no le permite ni lo avala para utilizar los recursos de infraestructura de personal del partido para beneficio de su campaña. Creo que lo ético, lo ideal hubiera sido que tuviera una licencia y se dedicara a hacer campaña. Creo que hubiera sido es una bonita oportunidad para hablar de la institucionalidad, para hablar del partido, para mandar un buen mensaje a la población de que esto es un partido democrático. Según los denunciantes, en el mes de junio en la red social Facebook, en la cuenta oficial del partido, se publicó una publicidad a favor de Rux. El miércoles 27 de junio, el secretario nacional de la Juventud, en sus estados de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, promocionó una actividad en donde estaría Rómulo Rux. Y el día de hoy apelamos a que la Comisión de Elecciones investigue, que la Comisión de Elecciones sancione y tiene que sancionar estos actos que para nada le conviene al partido y empañan la imagen de nuestra fiesta democrática. La semana pasada, durante un acto de renuncia de su fuero electoral, el precandidato presidencial del CD, José Raúl Mulino, hizo varios cuestionamientos contra Rux. La política, aquí estamos en una contienda. Esto no es la Teletón 2030. Aquí estamos en una contienda política y hay que llevar una contienda política. Eso es lo que ha hecho Rómulo Rux. Así como está usando el partido como plataforma política personalista, con los fondos que este tribunal electoral otorga, las cadenas de Twitter del partido a su servicio, las capacitaciones de juventud, de mujeres, etcétera, a su servicio. Las capacitaciones para nuestros jurados de mesa de todos los candidatos las está acaparando el partido para él. Los miembros del Partido Cambio Democrático no descartan interponer una denuncia contra Rux en el Tribunal Electoral. Las elecciones primarias presidenciales de Cambio Democrático serán el próximo 12 de agosto. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancur, FTV Diario. Y en otro tema, tenemos que el Ministerio Público comunicó este domingo que sigue a la espera de una autorización judicial para reabrir la investigación por las irregularidades detectadas en el manejo de recursos a través de las juntas comunales. La Contraloría General de la República entregó a la Procuraduría General de la Nación el 27 de febrero del año 2018 186 auditorías que abarcan juntas comunales de las distintas provincias de la República de Panamá. Recibidas las 187 auditorías, el fiscal Adesio Mojica, como fiscal anticorrupción, solicitó el pasado 12 de marzo del año 2018 al juez quinto de Circuito Penal, Enrique Paniza, la reapertura de la investigación del caso Juntas Comunales. Importante aclarar que se solicitó una reapertura del caso porque hubo que pedir un sobreseimiento provisional en la espera de las auditorías por parte de la Contraloría General de la República. Y le damos la bienvenida al profesor Edwin Cabrera, que en su primer análisis de la noche nos hablará de una información que sin duda pues dio mucho de qué hablar y causó revuelo durante este fin de semana. Nos referimos al polémico aumento del servicio eléctrico. Buenas noches, profesor, bienvenido. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Efectivamente, si algo ha dado de qué hablar ha sido este tema, porque a nadie le gusta que le castiguen el bolsillo. Pero hay una realidad, y separemos una cosa de la otra. ¿Una realidad cuál es? Desde la administración del presidente Pérez Valladares, que entramos al proceso de las privatizaciones,
se nos explicó a todos lo que eso podría implicar. Y a pesar de ello, se avanzó, se privatizaron el IRRE, el Entel y toda la historia conocida hasta este momento. Eso significa que todo lo que esas empresas hagan, incluso esas que usted y yo usamos de celular, cuando dicen hemos invertido tantos millones en tecnología, usted como usuario va a pagar. Lo mismo va a pasar en el sector eléctrico, de generación de energía, de las luminarias de la calle, del tendido eléctrico, del soterramiento. Alguien va a pagar eso, los consumidores. Entonces, eso yo por lo menos lo tengo claro. ¿Qué es lo que nos tiene disgustados a nosotros los consumidores? Que, mire, vamos a pagar 3 veces por una misma situación. ¿Por qué? Resulta que alguien en la administración anterior, alguien o algunos en la administración anterior, decidieron parar la obra de la línea 3 de transmisión de energía. Pero, ¿qué ocurre? Que ya había una serie de contratos con unas empresas generadoras para mandar esa energía mayoritariamente desde Bocas del Toro y Chiriquí hacia donde está el mayor centro de demanda, que es acá, en el área de Panamá. Pero la línea 1 y la línea 2 no estaban en condiciones de recibir esa cantidad de energía. ¿Y qué hubo que hacer? Ahora hay que pagarle a esas empresas con las que el Estado panameño tenía un contrato pactado, pero, y aquí viene, y perdónenme la expresión, aquí vino la bellaquería, que entonces corrieron a contratar un poco de plantas generadoras a base de combustible fósil, búnker, diésel, etcétera, las denominadas termoeléctricas. Pagamos por la generación original, pagamos por la generación de las empresas que hubo que contratar adicional y ahora pagamos para culminar la línea 3 y para la transmisión, etc. Pero como aquí somos los Congos de Congolandia, a usted no tiene por qué sorprenderle. Ojo, y viene el otro aspecto. El aumento es de julio a diciembre. Y esta es la parte que no me está gustando de los comerciantes. Si el aumento es de julio a diciembre y supongamos que entre julio y diciembre ellos se ven la necesidad de un incremento en los precios de sus productos por dicho aumento, ¿qué va a pasar en enero? Porque el aumento que a usted y a mí nos van a hacer, los que consumimos más de 300 kilovatios, es de julio a diciembre. Y en enero, cuando ya el aumento no esté, van a volver los precios a julio de 2018. Usted y yo sabemos cuál es la respuesta. Y por eso no me gusta la parte de los comerciantes, los empresarios, porque no protestan como usted y yo, pero no nos dicen que cuando llegue diciembre y el aumento ya no exista, van a volver a bajar los precios al actual. Eso no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es lo que les quiero mostrar a continuación, porque ya la ASEP dijo cuánto es el incremento por rango. Y aquí creo que les podemos presentar los cuadros rápidamente para que usted los conozca. Y ahí usted tiene. Si usted es cliente de EDECHI, EDECHI es prácticamente todo el interior hacia el oeste, usted no va a pagar el incremento. 0, ahí lo tiene. Todos los clientes de EDECHI, porque consumen menos de 300, e incluso los que llegan a 400, 0. Ese es en EDECHI. Pero hay 2 empresas más. La siguiente, vamos a ver el siguiente cuadro, ahí no tienen que preocuparse los del interior básicamente. No van a pagar el 8.4%. El siguiente cuadro corresponde a EDEMET. Hay que recordar que tanto EDEMET como EDECHI son 2 empresas, pero que corresponden a Gas Natural Fenosa. Y ahí tiene usted, si usted paga promedio más de, si usted paga promedio más de $62 promedio mensual, de ahí en adelante usted comienza a pagar $5, 5 y pico, 6 y tanto, 10, a mí ya yo revisé el mío, a mí me va a tocar como $12 promedio mensual de julio a diciembre. Esos son los que son clientes de EDEMET. Y el siguiente cuadro son los clientes de ENSA. ENSA atiende de las 12 de octubre hacia las afueras de la ciudad e incluye Colón y Darién. Esto es
el 8.4% que corresponde a los clientes de ENSA por promedio mensual es lo que usted va a pagar. ¿Qué es lo que molesta de esto? Este cuadro, como pueden ver, es de la CEP, hecho por la propia CEP. O sea, ya se sabe cuánto vamos a empezar a pagar este mismo mes de julio. Yo le voy a decir lo que a mí me molesta de esta información. No de los cuadros, sino del pagar más. El presidente Varela, se lo comenté la semana pasada, el presidente Varela estuvo en una cumbre de presidentes en Perú y allí dijo que esta gestión había recuperado 500 millones de dólares producto de plata robada en el gobierno pasado. ¿Por qué no sacan la plata de allí, de esos 500 millones de dólares? Si al fin y al cabo también es plata nuestra, de los contribuyentes. Y en lugar de castigarnos el bolsillo de julio a diciembre, ¿por qué no sacan la plata de esos 500 millones que dijo el presidente Varela allá en Perú que ya habían recuperado? Al final de la historia la plata es nuestra también. Esos 500 también es plata de nosotros los contribuyentes. Pero es más fácil hacer eso que castigar al bolsillo del consumidor. Pero en la ecuación de los que toman decisiones al revés, es más fácil castigar el bolsillo del consumidor que hacer uso de esa plata que probablemente va para salarios, para CEPADEN, para esto, para beca universal y siga sumando los denominados subsidios. Congos totalmente congos, porque para ponerle la cerecita al sonde, ¿alguien nos ha dicho quiénes fueron los que tomaron la decisión en el gobierno pasado de parar la línea 3? Nadie. ¿Alguien nos ha explicado cuánto se ganaron las empresas termoeléctricas esas que contrataron? ¿Y de quiénes eran? ¿Alguien nos da esa información? No, porque a los congos de Congolandia lo más fácil, lo más cómodo es pague 8.4% de julio a diciembre. Yo no es que me opongo de manera furibunda, porque yo entiendo cómo funciona el sistema, pero si hay otras opciones para no castigar al consumidor, caramba, ¿por qué no las buscan? ¿Por qué no las ejercen? Paren los contratos, la fiesta esa de contratos que hay por todas partes y sáquenlo de allí, si al fin y al cabo también es plata nuestra. ¿Y de los 500 millones qué? Pero bueno, no nos podemos olvidar que estamos en Panamá, el país donde los miembros de la sociedad le corren culé por las venas y no sangre caliente. Mejor continuamos con más información. En el segundo bloque tengo que hablar obligadamente de otro tema que no es de Panamá, sino es de aquí, de nuestros vecinos nicaragüenses. No sé cuántos muertos más hay que poner en Nicaragua para que la región latinoamericana entienda lo que está pasando allí. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Muchísimas gracias y la verdad que he quedado sumamente preocupada porque tanto el bolsillo como el amigo televidente como los que estamos aquí no aguanta un castigo más. ¿Se quedó preocupada? Sí, la verdad que sí. Yo quedé enfadado. Bueno, pues vamos a esperar que esa buena idea que usted le ha dado al señor presidente, vamos a ver si puede ser viable, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces, estaremos muy pendientes del segundo análisis, profesor Cabrera. Vamos ahora a conocer lo más destacado que hace noticia en el mundo internacional. Tenemos que grupos de buzos rescataron este lunes a otros 4 niños de la gruta inundada en Tailandia. Otros 4 niños fueron rescatados el lunes de una cueva inundada en el norte de Tailandia. 12 menores y su entrenador de fútbol habían quedado atrapados por una crecida repentina dentro de la caverna. Fueron hallados 9 días más tarde a 4 kilómetros de profundidad. Ya son 8 los menores que pudieron ser evacuados en un complejo operativo que requirió de la asistencia de buzos expertos de varios países. Los primeros en salir el domingo permanecen hospitalizados. Están bien y felices, pero permanecerán apartados de sus padres y otras personas por un tiempo, porque estamos preocupados por posibles infecciones. Los doctores están considerando si permitir a sus familiares verlos, pero desde una distancia o a través de un cristal.
Aún quedan 5 jóvenes dentro de la cueva y los pronósticos de lluvia amenazan los esfuerzos de evacuación. Turistas japoneses buscaban hoy lunes a desaparecidos entre las viviendas cubiertas de barro tras las intensas lluvias que azotaron la zona oeste de Japón. Al menos 100 personas han muerto debido a las lluvias torrenciales en el oeste de Japón. Un balance que puede empeorar mientras los socorristas buscaban el lunes desaparecidos entre los escombros en barrios completamente cubiertos de barro. En la ciudad de Kumano, las enormes riadas de barro arrasaron con decenas de casas, inundaron barrios enteros y destruyeron carreteras. Las precipitaciones entre el viernes y el domingo alcanzaron niveles récord en 93 puntos de observación. Hasta 5 millones de personas recibieron órdenes de evacuación, pero la consigna no era obligatoria y en algunas ocasiones, cuando el agua subía muy rápido, podía resultar más arriesgado intentar salir que refugiarse en una azotea. Se trata de una de las peores catástrofes de este tipo en los últimos años en Japón. Por su ubicación geográfica, el país suele verse atravesado por importantes frentes lluviosos y tifones en esta época del año. Y tenemos que el presidente catalán Quim Torra defendió el derecho de autodeterminación de la región tras su reunión con el jefe de gobierno, Pedro Sánchez. Primera reunión oficial entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Quim Torra. Los dos dirigentes mantuvieron el lunes un encuentro de 2 horas y media, que busca empezar a recomponer las relaciones luego del intento de secesión catalán de 2017. Pero aunque ambos celebraron un acercamiento, las posiciones siguen siendo muy alejadas. Le he trasladado también al presidente Sánchez que, en nuestro parecer, cualquier solución pasa por respetar el derecho de autodeterminación de Cataluña, y le he recordado que las encuestas en Cataluña mantienen que alrededor del 80% de los catalanes está de acuerdo en celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que, por nuestra parte, no renunciamos a ninguna vía para llegar hasta la independencia de Cataluña. La vicepresidenta Carmen Calvo dijo por su parte que el derecho a la autodeterminación no existe en la Constitución española. La Constitución española, en su artículo 2, dice que somos un solo Estado y que la soberanía conjunta, la unidad territorial y la soberanía nacional recae en todos los hombres y mujeres de este país y en la unidad de su territorio, pero reconoce la diversidad territorial como un derecho, como un verdadero derecho a la autonomía política, lo que significa que reconoce la diversidad de los territorios. Pedro Sánchez se comprometió de todas formas a relanzar una comisión de diálogo y a levantar algunos recursos judiciales impuestos por la administración anterior contra algunas leyes del Parlamento catalán, suspendidas por el Tribunal Constitucional. En su momento, Sánchez respaldó al gobierno de Mariano Rajoy, que intervino la autonomía de Cataluña, después de que los diputados independentistas del Parlamento catalán proclamaran infructuosamente una república el 27 de octubre de 2017. Y después de más de un mes de no aparecer en público, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, informó que no adelantará las elecciones. La violencia continúa en Nicaragua luego de que el presidente Daniel Ortega rechazara el sábado adelantar las elecciones. Durante esta marcha de seguidores en el oeste de Managua, Ortega hizo su primera aparición pública en más de un mes, en medio de una crisis que va dejando 230 muertos en el país. La iglesia media entre el gobierno y la alianza civil opositora y propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019. Ya habrá tiempo, tal y como lo manda la ley, habrá tiempo para las elecciones. Todo tiene su tiempo. Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social. Fueron duramente reprimidas por la policía con grupos armados ilegales y se ampliaron para exigir la salida de Ortega. Tras la aparición pública del mandatario, al menos 2 personas murieron en el suroeste de Nicaragua. El domingo tuvo lugar una violenta incursión de antimotines y paramilitares en Diriamba y Jinotepe, derribando barricadas levantadas por los opositores. Varias personas resultaron heridas. Y nos vamos a Brasil, donde el expresidente Lula da Silva deberá permanecer preso y cumplir una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción. Cantan Lula libre, pero la justicia decidió lo contrario.
Tras una jornada de marchas y contramarchas judiciales el domingo, el presidente de una corte de apelaciones determinó que el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva debe cumplir con su pena de más de 12 años de prisión. Horas antes, un juez de guardia en ese tribunal había sorprendido al mundo al ordenar su liberación inmediata. Una medida cancelada poco después por el magistrado a cargo de la causa Lava Jato en ese tribunal. No pasarían 2 horas hasta que el primer juez reiteró su pedido de liberación. El presidente del tribunal decidió mantener a Lula preso. Este forcejeo judicial ocurre a pocos meses de las elecciones en Brasil. ¿De qué tienen miedo? ¿Qué riesgo presenta Lula al sistema? ¿Ofrece un riesgo electoral? ¿Es eso? ¿No quieren soltar a Lula porque tienen miedo de competir en las elecciones contra él? La decisión del tribunal es vergonzosa. En São Bernardo dos Campos, estos simpatizantes de Lula no escondían su frustración. Fue una tragedia, es un incumplimiento de una decisión, de una habeas corpus de un magistrado que está siendo incumplida en este momento en Brasil, lo que es gravísimo. Quedamos atónitos con lo que está pasando en nuestro país en este momento. Es un gran ataque a las libertades democráticas. Lula está preso en Curitiba desde hace 3 meses. Fue condenado por recibir un apartamento de la constructora OAS a cambio de mediaciones para obtener contratos en Petrobras. El expresidente niega que sea suyo y considera su condena parte de un complot de las élites para evitar que vuelva al poder. Y luego de conocer la actualidad internacional, vamos a realizar una pausa. Usted no le cambie porque al volver tenemos mucho más. Acompáñenos, esto es FTV Diario. Estamos de regreso con más de FTV Diario. Gracias por acompañarnos. Damos paso a las notas eclesiales. Y tenemos que el Papa Francisco se encontró con 19 líderes religiosos en Bari, Italia, para orar por la paz en Medio Oriente. El Papa salió de Roma para un importante encuentro en Bari, en el sur de Italia. Allí consiguió reunir a los patriarcas y líderes de iglesias de Oriente Medio para rezar por la paz y dialogar. Fue la primera vez que se reúnen puesto que no están de acuerdo en muchas cuestiones. El Papa les saludó uno a uno en la puerta de la Basílica de San Nicolás, un santo venerado por cristianos de Oriente y de Occidente. Entre los 19 líderes había católicos, ortodoxos y protestantes. Gobiernan comunidades que van desde Egipto hasta Turquía, pasando por Israel, Líbano, Siria o Irak. Luego Francisco rezó con ellos ante la tumba de San Nicolás. A continuación se desplazaron juntos en autobús por las calles de Bari para participar en un encuentro de oración por la paz muy cerca de las costas del mar Adriático. Allí, ante 100.000 personas, el Papa lamentó la indiferencia ante la terrible situación que atraviesa Oriente Medio. Luego Francisco recordó el motivo que los reunía: rezar por la paz y mostrar a quienes viven en esa región que, independientemente de su fe, no están solos. Durante la ceremonia se fueron sucediendo las oraciones de los líderes cristianos, desde el Papa copto Tavadros II hasta el Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I o el Patriarca de Bagdad Luis Rafael Sacco. Durante la oración se entonaron cantos en árabe y arameo, idiomas de Oriente Medio. Luego los patriarcas encendieron una vela como símbolo de paz.
Después regresaron a la basílica, donde se reunieron a puerta cerrada en una mesa redonda en la que todos estaban al mismo nivel. Compartieron las preocupaciones y buscaron medidas para llevar la paz a la región y proteger a la minoría cristiana que paga las consecuencias de la violencia. Hace 100 años, antes de la Primera Guerra Mundial, los cristianos constituían el 20% de la población de Oriente Medio. Ahora son solo el 4%. Como dice el Papa, Oriente Medio se ha vuelto una tierra de gente que deja la propia tierra. Y antes que el Papa Francisco viaje a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud, su santidad ya tiene varios viajes agendados, como a Irlanda para el Encuentro Mundial de las Familias en agosto y a los países bálticos en septiembre. El Vaticano ha publicado la agenda de este último viaje. Del 22 al 25 de septiembre, el Papa viajará a Lituania, Letonia y Estonia por el centenario de las 3 naciones bálticas. El Papa aterrizará en Vilna, Lituania, el sábado 22 de septiembre y tendrá un encuentro con los jóvenes en la plaza de la Catedral. El domingo Francisco viajará 90 kilómetros hasta Kaunas, donde celebrará misa y rezará el Ángelus en un gran parque y se reunirá con sacerdotes. De regreso a Vilna, visitará el museo sobre la persecución y la liberación religiosa. El lunes 24 viajará a Riga, la capital de Letonia, donde participará en un encuentro ecuménico en la catedral. Finalizará su viaje en Tallinn, la capital de Estonia, en un encuentro con jóvenes cristianos en una iglesia luterana. Y en otro tema, y a pesar de la dura situación que vive Venezuela, el Papa Francisco ha aceptado la renuncia del arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino. Se espera que pronto se dé a conocer quién continuará con esta misión. Obispo de la Iglesia de Dios. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, pero no ha nombrado un sustituto. El arzobispo de Mérida, el cardenal Baltasar Enrique Porras, será el administrador apostólico, quien gestione la archidiócesis de la capital de Venezuela hasta el nombramiento de un nuevo arzobispo. Hace un año, Jorge Urosa había llegado al límite de edad. Presentó la renuncia cuando cumplió 75 años, como hacen todos los arzobispos. Asumió las riendas de la archidiócesis de Caracas en 2005, un periodo delicado en pleno chavismo. Las tensiones con el gobierno han sido continuas también durante el mandato de Maduro. Oremos también, hermanos, con mucho fervor por nuestra querida patria, Venezuela, para que podamos todos convivir fraternalmente, miembros de un solo gran pueblo, y para que podamos resolver nuestros conflictos en paz. Francisco ha lanzado desde Roma numerosos llamamientos por la paz en Venezuela y hasta el Vaticano participó en el tentativo fallido de la mesa de diálogo entre gobierno y oposición. La situación del país es crítica. La hiperinflación ha sumido en la máxima pobreza y el caos a la población. Y la Arquidiócesis de Managua, Nicaragua, denunció que paramilitares y simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega agredieron física y verbalmente a obispos y sacerdotes mientras realizaban una visita pastoral en el departamento de Carazo, al sur de la capital. Condenable y repudiable hecho cobarde de agredir a obispos, al nuncio y sacerdotes por personas afines del gobierno y paramilitares, expresó la Arquidiócesis de Managua en un comunicado emitido este 9 de julio. El ataque ocurrido cerca del mediodía en la Basílica Menor de San Sebastián de la ciudad de Diriamba. En las imágenes difundidas por los medios de comunicación y redes sociales se observan los actos de violencia y las heridas infligidas a los miembros del clero. Bien, y damos la bienvenida al padre Francisco Verar, quien precisamente hablará de esta situación que se ha dado en Nicaragua. Buenas noches, padre. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Adita. Buenas noches, amables amigos FETevidentes. Nuevamente para agradecerles a todos el apoyo que nos brindaron el fin de semana. Llegamos a la meta, la rebasamos no obstante un poquito y estamos contentos pues porque podemos restaurar este edificio de FETV, que obviamente está al servicio de todos ustedes y de la iglesia en Panamá. Quisiera comentar esta noche un episodio muy doloroso. Ayer fueron asesinadas 21 personas en un pueblo de Nicaragua. Y para evitar otro baño de sangre, 10 sacerdotes
el señor cardenal, el nuncio y varios se hicieron presentes en este sitio, y fuerzas adeptas al gobierno del señor Daniel Ortega golpearon a los obispos y a los sacerdotes. Están las imágenes donde ellos están sangrando. Yo realmente me pregunto, ¿qué espera el gobierno de Nicaragua ante el clamor del pueblo que basta de represión, que basta de injusticia y que la salida más viable es adelantar las elecciones? ¿Por qué el gobierno se empecina en aferrarse al poder y sobre todo estar maltratando al pueblo de Dios? Hermanos, van más de 300, no sé, 20 o 30 muertos y ahora la agresión contundente hacia el cardenal, los sacerdotes, incluso hacia un representante del Papa en el aspecto diplomático. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación en Nicaragua? Entonces, de Nicaragua nos están pidiendo mucha oración por esta situación terrible que se está viviendo. Por otra parte, bueno, enhorabuena, ¿no? Porque finalmente van a llegar estos camiones que estuvieron varados allá más de un mes y estamos contentos porque el gobierno les permitió salir y buscaron la manera de que estos camiones pudieran llegar hasta nuestro país. Queridos hermanos, es muy preocupante, estamos al tanto de lo que está ocurriendo en la hermana República de Nicaragua. Seguimos con más. Adelante. Gracias, Padre. Vamos a continuar con más información, en esta ocasión sobre la Jornada Mundial de la Juventud. Y la Santa Sede confirmó la visita del Papa Francisco a tierras panameñas en enero del próximo año. Jennifer Sanjur Padilla nos brinda los detalles. Una noticia que mantenía a la expectativa a todos los jóvenes peregrinos que asistirán a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, la compañía del Papa Francisco durante la JMJ 2019. El Monseñor José Domingo Ulloa, acompañado del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el nuncio apostólico de la Santa Sede en el país, Miroslao Adamczyk, confirmaron oficialmente la visita del Papa. Durante su estadía en Panamá, participará de diferentes actividades, una agenda que será comunicada en el mes de noviembre. Ahora sí podemos decir certeramente que Papa Francisco, representando a Pedro, estará en la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo creo que es importante para todos. En noviembre, cuando se tenga ya establecido toda la agenda, esto lo vamos a estar por todos los medios de comunicación, la gente va a estar viendo cada detalle, por dónde va a estar el Papa, qué tiempo, dónde me puedo situar para verlo. Y aunque el Papa no visitará el interior del país, se está explorando la posibilidad que tenga un gesto de atención con jóvenes que por alguna razón no puedan asistir a este importante evento. También se dio a conocer la construcción de un Papa móvil. También tenemos que comprender, y el Papa tiene 82 años. El tiempo que viene él viene de un tiempo muy frío con el calor. Entonces ya agradecemos que haya podido venir y estando aquí está en todo el país, ¿verdad? Tenemos dos opciones. Vamos a traer unos papamóviles de los que el Papa ha utilizado en Colombia, Perú, pero también vamos a construir con todas las especificaciones un papamóvil para que nos quede también como recuerdo de esa gran visita del Papa Francisco. El presidente Juan Carlos Varela brindó detalles sobre las medidas que se establecieron para la seguridad del Papa Francisco, así como también el respaldo del gobierno en otros temas. En las obras que se tienen contemplada para la Jornada Mundial, se han redoblado esfuerzos para lograr que estén disponibles para los cientos de peregrinos que visitarán nuestro país. El metro el día viernes se confirmó que está en 80%. Prácticamente el metro va a estar en periodo de prueba para la llegada del Papa Francisco de la JMJ, así que esperamos que unos días antes que ya arribe el Papa a Panamá
los peregrinos puedan usar el metro en 5 estaciones que están trabajándose, y luego el metro vuelve y cierra y se abre ya en el mes de finales de marzo, inicio de abril para toda la población con todas sus estaciones. Así que el metro 80%, la catedral se va a entregar porque va a ser consagrada por el Papa Francisco, el Teatro Nacional también va a culminar, gran parte de las obras están culminando, y el aeropuerto va a estar en periodo también de pruebas, va a estar ya recibiendo aviones. El reto más importante es la parte de aduanas y la parte de, sobre todo, el manejo de equipaje. El plan de seguridad se hace en base a la agenda del Papa y por las calles que va a pasar. Ya eso está casi listo, pero necesitamos la aprobación de la Santa Sede para hacer público las rutas, para que la población pueda acercarse. Va a haber vallas de seguridad en todo el recorrido. La asistencia de peregrinos cada día que pasa va incrementando. La mayor parte de los peregrinos inscritos corresponden a países latinoamericanos. La cifra de peregrinos inscritos en primera fase, como siempre recordamos, son 2 fases de inscripción, va por encima de los 160.000, ¿no? Y más de 80.000 ya están en segunda fase de inscripción. Sobre el tema de los alojamientos, es un reto muy grande el que llevamos a la fecha. Tenemos un 55% de alojamientos ya seguros. Sin embargo, es un proceso que no va a terminar nunca, y aprovechamos para pedir a todos nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos de Panamá, que nos ayuden con abriendo sus puertas de sus casas para recibir a todos los peregrinos. Esto es un alojamiento que no solamente es para las JMJ, sabemos que también las diócesis se están preparando, buscando alojamientos para los días en las diócesis. Durante el anuncio de la visita del Santo Papa, Monseñor Ulloa y el presidente Varela presentaron los encargados de la comisión de coordinar el viaje papal. Víctor Chan, secretario ejecutivo de la JMJ, y Roberto Zúñiga como director de protocolo y ceremonial del Estado panameño. Con cámara de Elvis Pineda, Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Muchísimas gracias, Jennifer, por este reporte. Vamos a seguir con más información, y los gobiernos de Panamá y China iniciaron hoy lunes la primera ronda de negociaciones para gestionar un tratado de libre comercio entre ambos países. La exportación de más productos agrícolas panameños será uno de los beneficios que traerá la firma de un tratado de libre comercio entre Panamá y China. Ese lunes inició la primera ronda de negociaciones entre ambas naciones con el objetivo de acordar terminología de cara a la discusión a fondo de diferentes componentes que conformarán este TLC entre ambas naciones. Esta primera ronda es, como quien dice, una ronda de entregar las propuestas iniciales, entender las propuestas de las contrapartes y seguir consultando con el sector privado. Ambos países entiendan la fortaleza de los otros y tener una relación, como quien dice, de tú a tú, y poder mirarnos a los ojos y no como que un país sea más importante que el otro. La primera ronda de negociaciones se extenderá desde ese lunes 9 de julio hasta el próximo viernes. La próxima reunión será en China y contará con 9 mesas de trabajo. El equilibrio entre ambas partes es un tema fundamental de estas negociaciones comerciales. Panamá ha estado realizando amplias consultas con el sector privado. Eso continuará a través de todo el proceso, y nuestro objetivo es ser lo más consultivo, transparente posible, para asegurarnos de que las visiones del sector privado estén debidamente representadas. El embajador de China, Wei Qian, habló sobre los beneficios que ve China para el desarrollo de nuestro país con la firma del Tratado de Libre Comercio. La idea de hacer negocios en asociación, ¿no? En asociación, en pie de igualdad y en beneficio recíproco. Actualmente China es el tercer destino de las exportaciones, con más de 42 millones de dólares contabilizados durante el 2017. Bueno, los típicos productos que Panamá tradicionalmente ha exportado: las frutas tropicales, productos de mar, café, productos de mar como la harina de pescado, la cobia, carnes, puerco. Entonces estamos trabajando en ver cómo identificamos qué tenemos que hacer para que esos productos sean más competitivos y puedan competir a nivel internacional. China es uno de los principales importadores de productos que llegan a Panamá, como juguetes, zapatillas y calzados. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FTV Diario.
Y luego de que un camión articulado impactara el puente que conduce hacia Paraíso de San Miguelito, el Ministerio de Obras Públicas anunció que han culminado los trabajos de reparación y se procedió con la reapertura de esta importante vía de circulación. La entidad informó que debido a que el puente necesita el reemplazo de una de sus vigas, se ha prohibido de manera temporal el paso de vehículos articulados por esta estructura. Bueno, ya lo saben, ya volvió todo a la normalidad en Paraíso, en San Miguelito. Y bien, tenemos más información que contarle, pero luego de esta breve pausa comercial, usted siga con nosotros, que al regresar, el profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis y Alejandro Rodríguez con los deportes. Así es, Lourdes, ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. Oiga, 244 muertos hasta la mañana de hoy, anunció la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua que iba en aquel país. Por el único pecado o el único delito, según el ángulo que usted le quiera dar, de pedir democracia para ese país. Mire qué cosas de la vida, ¿no? Me estaba acordando hace un momento que mañana, 10 de julio, se cumplirá un aniversario más de aquel día que conocimos como el Viernes Negro aquí en Panamá, donde metieron presos los militares de aquella época de la dictadura a gente que iba simplemente vestida de blanco, estudiantes de medicina que no estaban en la protesta iban presos, enfermeras presos, y más los manifestantes también. Metieron presos a quién sabe qué cantidad de gente y violaron todos los derechos humanos de cuanta gente pudieron. Mañana, 10 de julio, se cumple un aniversario más de eso que ocurrió aquí en Panamá y que no debe ocurrir más nunca. Y porque no debe ocurrir más nunca, es por lo que nosotros los panameños tenemos que ser lo suficientemente solidarios con pueblos como el de Venezuela, con pueblos como el de Nicaragua, con pueblos incluso como el cubano, que luchan por retornar a una democracia de verdad, no una democracia de papel, sino una democracia dinámica, de ejercicio. Y observen un detalle adicional, la forma en que ayer, o mejor dicho hoy, allá en Jinotepe, creo que se llama el pueblo, como ustedes escucharon en la noticia, este grupo de obispos, incluyendo al cardenal, incluyendo al nuncio, se trasladan a este pueblo para evitar más muertos de lo que ya había ocurrido el día anterior. Y la respuesta de la dictadura de Daniel Ortega es más represión, pero ahora dirigida a los obispos, al cardenal y al nuncio. De hecho, estuvieron secuestrados, pues no los dejaban salir de la iglesia, hasta que finalmente lograron salir. Pero en el medio, violencia, que es la forma en que estos regímenes se sustentan y se mantienen en el poder. Esas son las cosas que hay que advertir y las cosas a las cuales hay que tenerle cuidado. Lo acabamos de ver en nuestro país el viernes pasado. Oiga, el cardenal Lacunza, en representación de la Conferencia Episcopal Panameña, sale a pedir una sola cosa, que la justicia cumpla con su deber y que se ponga los pantalones largos. Como consecuencia de ello, un abogado de este país le responde al cardenal Lacunza y por extensión, porque yo no lo veo, yo no lo personalizo. Para mí la ofensa al cardenal Lacunza por haber dicho algo en representación de la Conferencia Episcopal Panameña fue un ataque a la Iglesia Católica Panameña por parte de este abogado, como usted lo quiera analizar, fue un ataque. Esas son las mentes perversas que no se pueden permitir en democracia abrirle los espacios para que lleguen o alcancen el poder, porque usted los tiene ahí reflejados de cuerpo entero. Lo mismo que ha ocurrido en Nicaragua, exactamente lo mismo. Y ahora ese régimen, esa dictadura de Daniel Ortega,
se está enfrentando un pueblo que sabe cuál es la diferencia, que ese pueblo sí sabe cómo luchar, que ese pueblo sí tiene una historia reciente, que por cierto, ahora el 19 de julio se cumple un aniversario más del derrocamiento de la dictadura de Somoza, promovida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, del cual Daniel Ortega era uno de los comandantes. Pero para que sepa, según me decían aquí unos compañeros hoy, el 19 de julio están invitados Raúl Castro, está invitado Maduro, hasta Putin está invitado. No sé por qué, si Putin ha resultado ser más derechista y más capitalista de cualquier otro. Pero, o sea, que van a hacer una minicumbre de dictadores de la región latinoamericana. Lo que me molesta es que esa misma región latinoamericana, mayoritariamente democrática, no sé cuántos muertos más necesita en Nicaragua para reaccionar. Miren cuántos años han pasado y cuántos muertos en Venezuela para que se diga algo. Bueno, es que también tuvo que perder Ecuador, la izquierda, tuvo que perder Chile, tuvo que perder, ya no me acuerdo cuáles otros países, donde la izquierda, bueno, Brasil naturalmente, ha disminuido su presencia en la región y han surgido gobiernos más comprometidos con la democracia. Si son de derecha o si son de centro, esa es otra historia. Mi preocupación es que sean gobiernos comprometidos con la democracia. Porque Maduro es un dictador que obviamente como dictador no está comprometido con la democracia. Daniel Ortega muchísimo menos. Y en los Castro ni hablar. Fíjense que Raúl Castro se ha quedado con el control del ejército, para que no haya duda de qué es lo que pasa en Cuba. Y ahí anda el señor Evo Morales arrastrando la manta a ver qué es lo que le va a pasar. Pero lo que no termino de entender es qué más necesita Latinoamérica para que reaccione como región a favor del pueblo nicaragüense y en contra de esa dictadura. ¿Qué más necesita? ¿Cuántos muertos más? ¿O es que están esperando otro Monseñor Romero? Que parece que por allí va. Con lo ocurrido hoy, mire, es que el régimen, esas dictaduras, con tal de mantenerse el poder, y cuando digo esas son dictaduras de izquierda o de derecha, porque no hay dictadura buena, esas dictaduras con tal de mantenerse el poder se van a llevar por delante a quien se tengan que llevar. Y por eso me sorprende que en la segunda década del siglo XXI, cuando ya esa lección está escrita, Latinoamérica siga mirando para otro lado y no siendo lo suficientemente enérgica a favor del pueblo nicaragüense en su lucha por la democracia y en contra de esta dictadura que se da en ese país centroamericano. Pero bueno, estamos entretenidos en el Mundial, estamos entretenidos en otros temas y mientras tanto allá en Nicaragua siguen matando gente. Con un agravante, les tengo noticias. Así como ha habido una especie de bomba migratoria venezolana por las condiciones que hay en ese país por culpa de esa dictadura, ya esas migraciones nicaragüenses se están dando. Ya en Costa Rica no cabe un nicaragüense más y ahora comienzan a llegar a Panamá también. No es que yo estoy en contra de que vengan ni estoy en contra de que le abramos las puertas, porque yo estoy a favor de la solidaridad con esos hermanos nicaragüenses y venezolanos. Pero estoy más a favor de luchar por la democracia. A nadie le gusta irse de su país. Si eso no lo tenemos claro, nos vamos a seguir enredando. Pero en fin. Continuamos con más información. Mañana, por cierto, mañana juega Bélgica contra Francia. Y el señor Alejandro Rodríguez no se atreve a coger una apuesta. No se atreve. Ese es el problema con este deporte. Saben tanto que no se atreven a apostar. Pero bueno, a mí tampoco me gusta la apuesta. Bélgica, Francia, mañana. Suerte a los que van a cada uno de esos equipos. Gracias, profesor. No somos de meterle las apuestas, pero bueno, ya que usted tampoco quiso decir su pronóstico, vamos a dejarlo hasta. Vamos a iniciar hablando precisamente sobre esa primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 que se jugará mañana entre Francia y Bélgica. El entrenador francés Didier Deschamps admitió que varios de sus jugadores sufren problemas físicos, aunque todos deberían estar aptos para el encuentro. El delantero francés Kylian Mbappé estuvo ausente en el último entrenamiento, mientras que el mediocentro N'Golo Kanté y el lateral Benjamin Pavard
se ejercitaron al margen de sus compañeros. Pese a ello, Deschamps aseguró que cuenta con los 3 para el choque contra los Diablos Rojos. Escuchemos a Hugo Lloris, capitán de Francia, y a Didier Deschamps, entrenador de los franceses. Creo que tenemos una oportunidad de dejar una huella en la historia del equipo francés. Eso es lo principal. Estamos más cerca de nuestra meta, pero sabemos que se pone cada vez más difícil. Estará en el banco y su país, su nación, estará mirándolo. Él sabía que esto era una posibilidad desde el momento en que se unió al equipo dirigente y se convirtió en asistente de Martínez. Así que tendrán que preguntarle a él. Personalmente será un gran placer verlo mañana. Por otra parte, Bélgica viene de eliminar a Brasil en los cuartos de final con un gran partido de Romelu Lukaku. Su entrenador Roberto Martínez se mostró muy entusiasmado por jugar mañana ese gran partido ante Francia para definir el primer clasificado a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA. Escuchemos al entrenador de los Diablos Rojos. Esta es una oportunidad única para todo el equipo y para toda Bélgica, por todo el trabajo duro que hemos hecho, no solo en los últimos 2 años, por los últimos 10, 15 años, desarrollando a estos jóvenes jugadores. Entonces es una oportunidad única para cualquier jugador involucrado en la Copa del Mundo. Es una oportunidad aún más especial estar en una semifinal frente a Francia. Veremos qué pasa entonces entre Francia y la selección de Bélgica. Cambiamos de tema y es que tras el fracaso en Rusia 2018, inicia una nueva etapa para el seleccionado de España. El exentrenador del Barcelona, Luis Enrique, fue designado el lunes al frente de la selección tras la abrupta destitución de Julen Lopetegui 2 días antes de comenzar el Mundial de Rusia. Ganador de 2 ligas y una Liga de Campeones en el banquillo azulgrana, Luis Enrique toma el timón del equipo que cayó en octavos de final del Mundial ante el país anfitrión. Su tercer fracaso consecutivo en un gran campeonato internacional tras el Mundial de Brasil 2014 y la Eurocopa del 2016. Vamos a escuchar a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Él quería ser seleccionador, quería comandar y liderar estos 2 próximos años. Y bueno, esperemos que lo haga con el mayor de los éxitos. Lo que me gusta y lo que sí que puedo decir es el compromiso que he notado de dejar pasar otras oportunidades que económicamente superaban en mucho a la planteada desde la federación, y ese compromiso pues me gusta. Bien, hay que hablar de un histórico en los mundiales, pero que no pudo jugar este Mundial de Rusia ya que no clasificó Italia. Gianluigi Buffon jugará fuera de su país por primera vez en su carrera. El arquero italiano de 40 años se unió al Paris Saint-Germain de la Liga Francesa. El contrato será por 1 año, más otro opcional, según informó el equipo galo. Buffon firma como jugador libre tras haber terminado su relación con la Juventus de Turín, donde militó 17 temporadas y ganó 9 títulos de liga, según así a otras grandes leyendas del fútbol que han reclutado al equipo parisino en los últimos años, como el inglés David Beckham, el sueco Zlatan Ibrahimovic o el brasileño Neymar la temporada pasada. Tanto para el arquero como para el club, el gran objetivo será la Liga de Campeones, uno de los pocos títulos que le quedan a este equipo por conseguir. Así que vamos a ver cómo le va a Buffon con el equipo del PSG, donde estará la próxima temporada. Es que, compañeras, es lo que tenemos para hoy en Deportes. ¿Quién ganará mañana? ¿Francia o Bélgica? Bueno, hay que ver, la verdad que son 2 grandes equipos y lo cierto es que este mundial ha sido lleno de sorpresas. Muchas sorpresas. Los equipos de nosotros pues ya no están, pero seguramente hay muchos que todavía le van a los que están ahorita en contienda. Así es, ojalá gane Francia, ¿no? Porque Bélgica nos ganó Pero sería bueno poder decir que nos ganó el campeón mundial. Así es. Vamos a ver. Gracias, Alejandro, por los deportes. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes también por estar en sintonía de FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Hemos llegado a la parte final. Usted no se despegue de la pantalla de FTV porque sigue muy buena programación para todos ustedes. Bendiciones.